Mi nombre es Sergio Salva, soy el profesor responsable de las asignaturas Introducción a la Biología, Biología General, Biología Básica y Biología Básica A. Les doy la bienvenida a nuestras clases teóricas correspondientes al curso 2021. Como ustedes saben, y en función de la pandemia de COVID-19 que nos afecta, las clases correspondientes a este cuatrimestre se van a dictar en modalidad virtual. El coronavirus, causante de esta enfermedad infecciosa respiratoria que conocemos como COVID-19, ha sido nombrado por la ciencia como SARS-CoV-2. Es un virus de ARN, quiere decir que tiene como material genético el ácido ribonucleico. Los virus son organismos muy simples, tan simples que incluso a los biólogos nos cuesta considerarlos verdaderos organismos, porque por ejemplo no tienen la capacidad de reproducirse de manera autónoma, sino que necesitan colonizar una célula para cooptar de esa manera sus sistemas de síntesis de proteínas y de replicación de material genético, y que sea la propia célula la que empiece a producir nuevas partículas virales que luego infectan a otras células o a otros organismos. Estos virus tienen ese material genético en el centro, rodeado de una cápsula de proteínas y de lípidos, y han sido un foco de interés para la biología, tanto desde el punto de vista teórico, pero fundamentalmente por los efectos que producen sobre la salud. Entre las preguntas que se hace la biología está de qué manera los virus son capaces de engañar a los sistemas celulares que les permiten el ingreso a su interior, y también cómo las células responden a la infección viral y cómo el organismo completo es capaz de producir las sustancias inmunes que le permiten lidiar con la invasión. Así, los virus son, por un lado, un foco de atención para la medicina, pero también un foco de atención para la ciencia en la búsqueda de respuestas. Y estas preguntas trascienden la relación entre el virus y las personas y pasan también a tratar de comprender por qué algunas enfermedades aparecen de este modo súbitamente, como ocurre con este COVID-19. Estas enfermedades nuevas se las conoce como enfermedades emergentes. Son enfermedades que no existían o que existían pero estuvieron desaparecidas por mucho tiempo, o que aparecen con una manifestación nueva o aparecen en regiones donde no estaban presentes. La mayoría de las enfermedades emergentes de los últimos 10 a 20 años son zoonosis, quiere decir enfermedades que pasan de otros animales a la especie humana. Y muchas veces ese salto interespecífico tiene que ver con cuestiones sociales y cuestiones ambientales. Están relacionadas claramente estas pandemias con el comercio humano y con el movimiento de personas entre países y continentes, pero también con la forma en que nosotros nos relacionamos con el resto de las especies y con un concepto que la biología nombra como biodiversidad o diversidad biológica. Las actividades humanas están produciendo una disminución de la riqueza biológica del planeta. Y la riqueza biológica del planeta de alguna manera ha actuado como un amortiguador de las grandes pandemias y de las grandes epidemias. De forma que, además de ser un problema sanitario y una situación que nos mantiene como docentes y como alumnos separados y comunicándonos a través de internet, esta pandemia y esta cuestión de las enfermedades emergentes representan un desafío para nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas y de cómo las variables físicas, sociales y ambientales se entrelazan para generar este tipo de procesos. Tanto que a nivel global se comprende que ya no se puede hablar de una salud pública, de una salud de las personas, sin ligarlo con la salud animal y con la salud del ecosistema. Lo que ha derivado en la creación de un concepto nuevo, que es el de una salud, o One Health en inglés, que tiene como concepto fundamental la idea de que no se puede pensar en preservar la salud humana si no se la entiende en el contexto de las transformaciones que nosotros mismos causamos sobre el ambiente. Y ahí la biología tiene muchísimo que decir en los distintos niveles de organización biológica, desde la estructura de los virus a nivel molecular hasta sus relaciones con las células, la forma en que la infección afecta a una persona, la manera en que la infección se propaga en una población y las causas que están detrás de la aparición de estas enfermedades emergentes, que tienen que ver con
la forma en que los humanos estamos transformando los ecosistemas. Todo esto es objeto de atención de las ciencias biológicas. Y esta clase de hoy va a tener como foco principal entender la manera en que se genera nuevo conocimiento desde el punto de vista de que la biología es una ciencia. Cómo la ciencia busca respuestas a estas y a otras preguntas. Esto de preguntarse cosas respecto de lo que nos rodea, sin duda no es una cuestión moderna. El hombre se ha admirado por el ambiente que existe en su entorno y se ha hecho preguntas y ha buscado respuestas desde que existe, desde que la especie existe. Y podemos pensar, por ejemplo, en el espectáculo de un cielo nocturno lleno de estrellas, que todos hemos visto alguna vez. Podemos ponernos en la mente de nuestros ancestros, mirando el mismo espectáculo que nosotros, maravillándose y tratando de entender qué era lo que veían. Las respuestas son muy variadas y ha habido respuestas que vinieron de la religión, de la mitología y que se han acumulado en la historia de los pueblos. Y más adelante la ciencia empezó a brindar también sus propias respuestas. Hay una persona en particular, un científico al que me voy a referir ahora, que fue un cosmólogo y un astrónomo norteamericano llamado Carl Sagan. Sagan nació en Estados Unidos en 1934 y murió en el año 1996. Él se hizo famoso no tanto por sus grandes descubrimientos como científico, sus aportes personales a la ciencia, pero sí por su extraordinaria capacidad de transmitir conceptos complejos en términos simples. Y él cuenta una anécdota de cuando era chico. Cuenta que fue a ver a un bibliotecario y pidió un libro sobre las estrellas. Y dice que ese día, leyendo ese libro, descubrió que el Sol era una estrella, pero que estaba tan cerca de la Tierra que se veía muy grande, y que las estrellas eran soles, pero que estaban tan lejos que se veían como pequeños puntitos en el cielo. Dice, ese día comprendí, dice Sagan, la verdadera escala del universo, y esa sensación extraordinaria de la inmensidad me acompaña desde ese día y me va a acompañar para siempre. Sagan lo que hizo fue aplicar las herramientas de la ciencia a la comprensión de lo que lo fascinaba, de lo que estaba viendo. La curiosidad es la misma, las preguntas son las mismas. Ahora, hace 100 años, hace 1000 años, hace 10.000, hace 100.000 años. Lo que es diferente son las herramientas que usamos para tratar de responder esas preguntas. Hay otra persona que también me parece muy interesante, otro científico como divulgador de la ciencia, también como generador de conocimiento. Este es Konrad Lorenz, que ganó un premio Nobel a la medicina y fisiología por sus estudios en etología. Etología es la parte de la biología que se ocupa de entender el comportamiento de los animales. Lorenz se fascinaba por la manera en que los humanos siempre le prestamos atención a la naturaleza. Y él decía, por ejemplo, que algunas de las evidencias de eso estaban grabadas en la roca, en las cavernas donde vivieron nuestros ancestros, en Europa, en América del Norte, en América del Sur. Por todo el mundo encontramos manifestaciones pictóricas y grabados que representan animales. Y él decía, probablemente parte de ese interés por los animales tenía que ver con que los humanos dependíamos de ellos. Algunos dicen los humanos pintaban bisontes porque creían que si los pintaban los iban a poder cazar, o pintaban antílopes porque entendían que si los pintaban en la próxima estación iba a haber muchos antílopes. Pero Lorenz se atreve a ir un poco más allá y a pensar que existen evidencias suficientes como para pensar que ese interés no era exclusivamente práctico, sino que había algo de curiosidad y de fascinación, de describir lo que veíamos alrededor nuestro y tratar de verlo. Y un tercer científico sobre el que quiero llamar la atención de ustedes ahora es este que está en esta foto, que es Richard Dawkins, que es un científico contemporáneo de todos nosotros, que afortunadamente vive y todavía es muy productivo y escribe cosas muy interesantes. Nació en Kenia, en la ciudad de Nairobi, en el año 1941, pero pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra, donde fue hasta hace poquito profesor de la Universidad de Oxford. Él escribió varios libros. Alguno de los libros de Dawkins va a estar incorporado a la biblioteca virtual del Moodle de estas materias, así como otros libros también de Sagan y de Lorenz y de otros autores, que desde ya los estoy invitando a leerlos, no como una condición para el cursado de la materia, sino como una forma de
Aprender de gente que es muy clara transmitiendo ideas. Este libro de Dawkins, cuya tapa está en la lámina, se llama, como ven, Destejiendo el arco iris. Y él hace referencia en ese libro a nuestra capacidad de entender fenómenos naturales, como por ejemplo el arco iris que se forma en el cielo un día lluvioso. Le debemos el conocimiento a las causas del fenómeno del arco iris a este otro señor, que es Isaac Newton, probablemente el científico más grande que haya habitado este planeta. Newton vivió entre el siglo XVII y siglo XVIII. Newton fue el descubridor de la ley de gravitación universal. Él propuso que los fenómenos que regían el movimiento de los cuerpos en la Tierra no eran exclusivos de la Tierra, sino que eran universales, operaban igual y bajo las mismas leyes en cualquier punto del universo. Pero además hizo aportes a la dinámica de fluidos, a la termodinámica y una enorme cantidad de cosas, incluido este descubrimiento de que la luz blanca, cuando atravesaba un prisma de cristal, se descomponía en una serie de colores. En realidad no fue él el primero en decirlo, ya Francis Bacon en el siglo XIII había descubierto lo mismo, solo que Bacon decía que la aparición de esos colores tenía que ver con el prisma. Era el prisma el que generaba esos colores. Y Newton propuso algo distinto. Dijo, esos colores ya existen en la luz blanca. La luz blanca está formada por una mezcla de luces de distintos colores. Además se atrevió a proponer que la luz estaba formada por cuerpos, por partículas. El libro de Dawkins, Destejiendo el arco iris, hace alusión a esto, a entender la trama que está detrás del arco iris. Algunos autores han dicho que cuando Newton mostró que la luz que atravesaba un prisma se descomponía en colores, explicó que el arco iris se formaba cuando la luz atravesaba las gotitas gotas de agua que estaban en la atmósfera, que formaban esa estructura coloreada en el cielo. Y muchos se atrevieron a decir que eso acababa con la magia del arco iris. Que el arco iris, que era un fenómeno casi sobrenatural, se convertía en un proceso que se podía explicar desde la física. Y Dawkins dice, lejos de sacarle magia al fenómeno, la física le da muchísima más magia, porque le da la potencia y el interés de poder explicar los fenómenos a partir de sus causas. La ciencia no acaba con las cosas grandiosas. La ciencia vuelve más grandiosas las cosas porque nos abre la puerta de la comprensión. Nos permite entender por qué las cosas son de determinada manera. La ciencia construye conocimiento. Mucho de lo que nosotros sabemos ahora es fruto de la investigación científica. Pero hay muchas cosas que la gente piensa, opina, cree, conoce, que no salen del conocimiento científico, sino que salen de otras fuentes. Uno puede escuchar verdades científicas en los medios de comunicación, en la televisión, pero en la televisión no va a escuchar exclusivamente verdades científicas. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de una noticia en un noticiero de alcance nacional en Argentina hace poquito tiempo, hace unos pocos años, y la noticia es esta. En San Pedro, provincia de Buenos Aires, hay una niña que está en trance por el juego de la copa. En trance. ¿Qué quiere decir en trance? Bueno, en este caso es una chica que hizo algo que no tendría que haber hecho, que fue tratar de comunicarse con los espíritus en un juego. ¿Y qué pasó? Bueno, salió mal y ahora está poseída, según el noticiero. El espíritu maligno se metió adentro de ella y ahora tenemos un problema, porque hay que ver qué hacemos con esta chica que tiene un espíritu adentro. ¿Cuánto hay de ciencia en esta información? Nada. Absolutamente nada. ¿Cuánto hay probable? ¿Cuánto hay comprobable? ¿De dónde sale esto? Esto sale de verdades, o lo que son verdades para alguien, de afirmaciones que están muy lejos de las afirmaciones científicas. Muchas veces esta figura de la posesión demoníaca aparece en la literatura antigua. Incluso aparece con descripciones de los síntomas de la posesión. ¿Cómo sabemos que una persona tiene un espíritu maligno? Bueno, acá hay una descripción al principio de un niño poseído. El niño tenía dentro de sí un espíritu inmundo. Donde quiera que se apoderaba de él, lo derribaba y le hacía echar espuma por la boca y rechinar los dientes y se quedaba rígido. Los mismos síntomas son interpretados por la ciencia médica de una manera completamente distinta. Los médicos, cuando una persona presenta esos síntomas, sospechan
que pueda tener epilepsia. Y dicen, la epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada por convulsiones recurrentes y en ocasiones conduce a una disminución del nivel de conciencia. Fíjense que son dos formas distintas de describir lo mismo, pero la segunda es una descripción que se basa en evidencias y en hechos conocidos. Esto no es tampoco muy moderno, porque por ejemplo en Grecia vivió un médico que se llamó Hipócrates en la época de la Grecia clásica, nació en el año 460 a.C. y vivió hasta el año 370. Hipócrates instaba a sus seguidores a aplicar el método científico. Y decía, los hombres creen que la epilepsia es divina, es algo mágico, es algo que viene de Dios o de los espíritus, simplemente porque no la pueden entender. Pero si llamasen divino a todo lo que no pueden entender, habría una infinidad de cosas divinas. Sería el análogo a decir que cuando desaparece una persona, lo más probable es que se la hayan llevado los extraterrestres o Drácula o Frankenstein. Buscar explicaciones divinas, mágicas, a fenómenos reales que observamos en el mundo. Hipócrates iba más allá y estimulaba a sus seguidores, a sus discípulos, a que observaran atentamente a los pacientes, que no dejaran nada librado a la suerte, que controlaran todo, que combinaran observaciones contradictorias, o sea, que no se creyeran directamente lo que veían, sino que vieran todos los síntomas y trataran de entender lo que estaba pasando, que se tomaran el tiempo suficiente para entenderlo. Hipócrates ejerció mucho antes de que se descubriera, se inventara el termómetro, por ejemplo, y sin embargo hizo gráficos de la evolución de la temperatura corporal de las personas ante distintas enfermedades. Era una persona además que reconocía las limitaciones de la medicina para resolver los problemas. Por ejemplo, él mismo en sus escritos contaba que no había sido capaz de curar y de salvar por lo menos a la mitad de las personas que habían estado en sus manos como pacientes. Claro, en ese momento los recursos de la medicina eran extremadamente limitados. Pero acá teníamos una persona que decía, cuando tengan un enfermo, reconstruyan su pasado, vean dónde vivía, qué hacía, dónde estuvo antes de llegar a ustedes, y proyecten su futuro, traten de entender cómo va a seguir esta enfermedad. Eran los principios de la observación metódica, de la observación científica de la enfermedad. En esos principios se basan la mayoría de los descubrimientos y de los hallazgos y las ventajas que nos ha traído la medicina. Uno de esos es la extensión de la expectativa de vida. Nosotros hoy, en promedio, vivimos mucho más años de los que vivía una persona a principios del siglo pasado. Casi duplicamos la expectativa de vida. Este es uno de los aportes más grandes que pudo hacerle la ciencia a la humanidad. Claro que vivir más no necesariamente quiere decir vivir mejor, pero en todo caso, si vivimos más años, tenemos más oportunidades de crecer, de desarrollarnos y oportunidades de alcanzar el bienestar psicológico, espiritual, material y lo que fuera. Estos años extra son un aporte de la medicina, sobre todo a partir del descubrimiento de los gérmenes, de descubrir que hay organismos microscópicos, piensen esto, organismos que no podemos ver y sin embargo existen y que son capaces de transmitir enfermedades y que hay maneras de minimizar el riesgo de contraer esas enfermedades y que hay maneras de tratar a las personas que son afectadas por esas enfermedades. Estos descubrimientos de la ciencia nos regalaron un aumento en la calidad de vida y en la cantidad de vida, en el número de años que nosotros vivimos. Parece bastante claro y uno diría, la gente debería estar muy agradecida con la medicina, así como está agradecida con los médicos que están tratando ahora a los enfermos de COVID-19. Sin embargo, hay movimientos cada vez más grandes, e incluso en sectores de la sociedad que han tenido la oportunidad de acceder a una educación formal completa, que ven cosas extrañas en la medicina y que desconfían de la medicina. Un ejemplo son los movimientos antivacunas. En todo el mundo se ha generado una especie de... se han generado grupos que rechazan la idea de que vacunar es una buena opción para evitar las complicaciones con distintas enfermedades. Eso está resultando en nuevos brotes de enfermedades que creíamos completamente dominadas, como es el caso del sarampión, una enfermedad que teníamos a raya y que está teniendo brotes en distintos países, incluido el nuestro. ¿Por qué? Porque menos gente se vacuna.
Pero acá no es que la gente no se vacuna, en este caso que yo estoy contando, por desidia, porque se olvida, porque no le importa. La gente no se vacuna porque cree que las vacunas no solo no hacen bien, sino que hacen mal. ¿Y en qué evidencias se basan para afirmar eso? En ninguna. Se basan en la opinión de personas que lo dicen, se basan en teorías conspirativas, se basan en lo que se conoce como la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad son mentiras con amplia difusión, mentiras con buena prensa, mentiras que aparecen en los medios masivos de comunicación, mentiras que están en la boca de alguna persona que es reconocida por algún motivo, pero que no se apoyan en ninguna evidencia. La ciencia quiere evidencias. La pseudociencia y estas nuevas teorías de posverdad no requieren ninguna evidencia. Se basan en la idea de alguien y en el impulso que les da la plata. Otro ejemplo de pseudociencia es la astrología. La astrología toma conceptos y vocabulario científico, habla de las mayorías, habla de frecuencias de aparición de distintas características, relaciona lo que le pasa a una persona o la propensión de una persona a hacer de una manera u otra con la posición de los astros en el firmamento, pero no pone a prueba sus principios. No hay una demostración de los hechos de la astrología. ¿Por qué? Porque no es una ciencia, es un conocimiento no científico. Entonces, por ejemplo, yo podría mirar mi horóscopo del año 2020, yo soy del signo de Libra, y podría haberlo visto en noviembre o en diciembre y decir, bueno, vamos a ver cómo va el año que viene, con el nuevo cursado de biología y con el resto de las obligaciones que voy a tener, y luego ahí en mi vida personal, que este año me rige Venus, lo cual parece que es muy bueno, porque dice que es agradable saber que no voy a tener que soportar ningún periodo negativo. O sea, empezamos medio raro. Cuando Venus se encuentra en tu signo a mediados de marzo, se ampliarán tus horizontes. Será un periodo particularmente bueno para salir de tu casa, viajar y conocer el mundo. Bueno, listo. Es justo lo que estoy haciendo ahora, igual que todos ustedes. No importa lo que diga el horóscopo. Puede que coincida con la realidad, o puede que no coincida con la realidad. Pero en todo caso estamos hablando de coincidencias. Estamos hablando de que algo se parece o no se parece, pero no estamos hablando de la capacidad de interpretar un fenómeno a partir de las causas que lo producen. No estamos hablando de la objetividad en la búsqueda de las causas de los fenómenos que observamos. Otro campo fecundo para la pseudociencia es el que tiene que ver con las construcciones monumentales del pasado. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Bueno, los historiadores nos dicen, ¿quién va a ser? Los egipcios. No solo la construyeron ellos, sino que dejaron evidencias de cómo lo hicieron, con qué materiales y usando qué técnicas. Hay grabados, como el que está en esta diapositiva, que ilustran el trabajo de enormes cantidades de personas organizadas en grupos, coordinados para mover piedras de ciertas dimensiones, con ciertas técnicas de un lugar a otro. Sin embargo, la pseudociencia tiene explicaciones alternativas, y una de las preferidas de los pseudocientíficos es la intervención de alguna civilización extraterrestre. Las pirámides las construyeron los extraterrestres. ¿De dónde sale esa información? Y bueno, son demasiado grandes, es imposible que alguien haya hecho eso hace miles de años, en determinado lugar, otra civilización. De alguna manera también hay una especie de prejuicio de solo nuestra civilización occidental y moderna es capaz de hacer grandes cosas, y en el pasado otras civilizaciones en otros lugares del mundo, ni que hablar en África como sería este caso, difícilmente pudieran hacer semejante cosa. No hay ningún argumento objetivo en esa propuesta. Eso es pseudociencia. La pseudociencia siempre está dispuesta a ofrecer un atajo que calme nuestra ansiedad frente a la incertidumbre. La ciencia no enseña a creer, la ciencia enseña a dudar. Y la duda no es cómoda para la mayoría de las personas. Muchas personas prefieren una respuesta definitiva que una respuesta probabilística. ¿Se va a curar o no se va a curar? Bueno, hay un 80% de probabilidades de que se cure. No quiero un porcentaje, quiero una certeza. Si viene alguien y le dice, ponga este papelito con la imagen de
un extraterrestre arriba de la mesa de luz y se va a curar, porque eso ocurrió en las civilizaciones anteriores. Eso calma la ansiedad. Y la pseudociencia y la superstición nos ofrecen remedios para achicar nuestra ansiedad, pero nosotros sabemos hasta dónde llega. Este señor se llamó Edward Avey, vivió en Estados Unidos entre el año 1927 y 1989, de profesión era guardaparques. Trabajó para el sistema de parques nacionales de Estados Unidos también como vigía de incendios, pero se dedicó a escribir también. Escribía fundamentalmente sobre la relación entre la sociedad norteamericana, el consumo y la naturaleza. Y escribió libros muy interesantes respecto de eso. Acá en esta foto está practicando tiro al blanco con un televisor. No le gustaba la sociedad de consumo. Pero escribió una frase que a mí me parece genial. Él dijo: la creencia en lo sobrenatural refleja un fracaso de la imaginación. Piensen en esta frase. En general, si alguien dice las pirámides los construyeron los extraterrestres, uno dice: uy, qué imaginación que tiene esta persona. Eso para Avey es el fracaso de la imaginación. Es echar mano a cualquier explicación ridícula en vez de buscar las causas, de esforzarse, de trabajar, de perseverar, de persistir en la búsqueda de las causas de los fenómenos. Entender por qué se forma el arco iris en una lluvia desde el punto de vista de la física. Entender que la luz blanca no es luz blanca nada más, que ahí adentro hay luces de muchos colores y que además la luz es el flujo de partículas. Ese es el triunfo de la imaginación. Es el triunfo de la curiosidad educada y encauzada hacia la búsqueda de explicaciones. Para Avey, creer en lo sobrenatural no es un detalle de gran imaginación, es el fracaso de la imaginación. Este otro señor que está acá se llamó Thomas Huxley, un biólogo inglés que vivió durante el siglo XIX, muy conocido por sus fuertes defensas de la teoría de Charles Darwin de la evolución por selección natural. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo: la ciencia no es algo demasiado sofisticado. No es algo que existe gracias al trabajo o al descubrimiento de un sabio. La ciencia es sentido común. La ciencia es tratar de entender lo que veo y entenderlo en función de las evidencias que el fenómeno me está mostrando. Él dice: la ciencia entrena ese sentido común y lo organiza, pero no deja de ser sentido común. El problema es que muchas veces nuestros sentidos, el resto de los sentidos, no el sentido común, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, van en una dirección compleja. Nosotros somos sujetos, no somos máquinas que miden la temperatura o la velocidad o la luminosidad de un fenómeno. Cuando nosotros observamos la naturaleza, lo observamos a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras sensaciones, nuestro estado de ánimo. Y entonces hay un conflicto entre la búsqueda de objetividad de la ciencia y nuestras propias subjetividades. Así hay muchísimas explicaciones históricas para fenómenos que uno no termina de entender. Y uno bastante común en la literatura es la lluvia de animales. Se dice que además de llover agua en forma de gotas, lo que todos llamamos una lluvia, de vez en cuando en algunos lugares del mundo se producen lluvias de sapos, de peces, de ratones, de ratas, incluso de animales más grandes, lo cual ya pasa a ser peligroso, por si nos cae arriba, no sé, un hipopótamo, por ejemplo. Existen las lluvias de sapos, existen las lluvias de peces. Algunos intentan dar explicaciones y dicen: bueno, si se forma una tromba, uno de esos remolinos que se forman en la superficie del mar, que levantan parte de agua y con el agua suben algunos pequeños peces, y la tromba después llega a la costa y los peces caen en las calles de una ciudad, eso podría pasar, pero eso no es una lluvia. Acá están hablando de lluvias de sapos, de lluvias de lagartos, de lluvias de serpientes. En general, además, son animales que nosotros asociamos históricamente con desgracias, con cosas malas. Si son serpientes, si son sapos, si son ratas, si son ratones, no son los animales a los que la sociedad normalmente valora de forma particular. Quiere decir, hay una explicación mágica
o una visión mágica de un fenómeno que puede ser perfectamente natural. Y yo les voy a contar una anécdota personal. Una vez estaba trabajando en la provincia de La Pampa con un ingeniero agrónomo. Estábamos haciendo censos de aves, de una especie de ave que se llama aguilucho langostero. Es una especie migratoria, estaba teniendo un problema de conservación y estábamos trabajando en la provincia de La Pampa en el campo. Terminamos el día de trabajo, había sido un día de mucho calor en el verano y llegó una tormenta eléctrica muy fuerte, un cambio en el viento, un viento muy intenso y muchísima lluvia. Y teníamos que viajar en una camioneta hasta la ciudad, hasta la terminal de ómnibus donde yo me iba a tomar un colectivo para volver a mi casa. En el viaje la lluvia era tan intensa y la noche era tan cerrada que era muy difícil ver el contexto de la camioneta, excepto por las luces que proyectaban los faros delanteros. Y sobre la ruta lo que empezamos a ver fue una enorme cantidad de sapos. El sapo común, que es el que está en los jardines de todos nosotros, que el nombre científico es Rhinella arenarum. Eran juveniles de sapo, eran animales que medían entre 3 y 5 centímetros. Y eran millones, les aseguro que eran millones, que saltaban en la ruta, donde además caían gotas muy grandes, y las gotas caían y salpicaban, y los sapos saltaban, y mi compañero me dijo, están lloviendo sapos. Yo pensé que lo decía de una manera simbólica, porque había muchos sapos en la ruta, y le digo, y sí, parece, me dice, no, están lloviendo sapos, ¿no ves? Y la verdad, si yo hubiera en ese momento grabado esa escena, muchos hubieran creído que era una lluvia de sapos, porque la poca luz, los saltos de los animales, las salpicaduras del agua, daban para pensar que era eso. Yo le dije, no es una lluvia de sapos, los sapos no llueven. ¿Cómo puede haber sapos en el cielo para que estén lloviendo ahora? Y él insistía con lo que estaba viendo, pero está delante tuyo, me decía, lo tenés que ver, están lloviendo sapos. Y entonces yo le dije, no, en realidad estos son juveniles de sapos, y cuando hay lluvia, estos animales migran, se mueven de a miles, y están cruzando la ruta. Pobres, porque muchos los aplastaríamos con la camioneta y los otros coches que están pasando, ¿no? Y él insistía con la lluvia de sapos, y teníamos entonces dos explicaciones para lo que estábamos viendo. Los dos estábamos mirando lo mismo, pero para él llovían sapos y para mí no llovían sapos, simplemente cruzaban la ruta. ¿Cómo hacemos para resolver esa cuestión? Entonces, el entrenamiento científico, ¿a qué nos lleva? A pensar en las consecuencias de una y de otra hipótesis. Su hipótesis es llueven sapos. Mi hipótesis es los sapos simplemente están cruzando la ruta. Yo le dije, si es verdad que están lloviendo sapos, ¿cómo no cae ningún sapo arriba del capó de la camioneta? O en el parabrisas. Es más, le digo, te aseguro que cuando lleguemos a destino, vamos a mirar la caja de la camioneta y no va a haber ni un solo sapo. Se quedó callado unos segundos y me dijo, pero ¿no ves que están lloviendo sapos? Ningún sapo cayó en el capó en todo el viaje, ni en el parabrisas. Y cuando llegamos, ¿cuántos sapos había en la caja de la camioneta? Absolutamente ninguno. Yo no sé si mi compañero se convenció con esos argumentos, pero yo, que ya de antemano, por un contexto teórico, estaba seguro de que no existían las lluvias de sapos, tenía ahora una confirmación empírica de que eso era así. Podía mostrar que eso no pasaba porque el experimento que había planteado no había dado los resultados que hubieran apoyado la hipótesis del compañero. La ciencia es sentido común. Lo que les estoy diciendo es sentido común. No hacía falta estudiar biología para proponer una forma de poner a prueba la afirmación de alguien. El problema es que hay muchas verdades que son muy contraintuitivas, quiere decir, van en contra de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, desde la época de Aristóteles, se pensó que los objetos caían a distinta velocidad en función de su peso. Los objetos más pesados caen antes que los objetos más livianos. Entonces, si yo desde una altura determinada tiro dos botellas de plástico, una está llena de agua y la otra está vacía, según esa hipótesis, la botella llena debería llegar al suelo más rápido que la botella vacía. Pero eso nos genera una contradicción interesante. Supónganse que yo tiro las dos botellas y que efectivamente la botella llena llega al suelo antes que la botella vacía. Ahora agarro una soga y ato las dos botellas y las vuelvo a tirar. De acuerdo con esa hipótesis que yo planteé, espero que la botella pesada, la que está llena, empiece a caer y a ganarle a la botella vacía, que va a quedar más arriba,
y entonces la botella llena va a empujar para abajo y la botella vacía va a hacer un poco de resistencia porque pesa menos, y al final el sistema botella llena, botella vacía, soga, va a caer a una velocidad intermedia comparado con la botella llena y la botella vacía. ¿Sí? Ahora alguien podría proponer una cosa distinta. Eso no puede ser, porque si yo tiro una botella llena atada a una botella vacía, ahora el peso de todo ese sistema es peso de la botella llena, más peso de la botella vacía, más peso de la soga. Eso tendría que caer más rápido que todo. ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa ustedes? Tirar la botella llena, la botella vacía y una botella llena atada a una botella vacía todas juntas. Es un experimento que estaría bueno hacer. Me gustaría que si estuviéramos en una clase presencial les preguntaría. El experimento más simple. Tomo 2 botellas de plástico, lleno una con agua y la otra la mantengo vacía. Subo al techo de mi casa y dejo caer las dos. ¿Cuál llega primero al suelo? Bueno, esa pregunta se la hizo hace mucho tiempo, en el siglo XVI, un señor que se llamó Galileo Galilei, y ya son parte del folclore los experimentos que él hizo tirando objetos de la Torre de Pisa. Él tenía un hermoso escenario para hacer estos experimentos. No se sabe si efectivamente los hizo ahí, pero bueno, la tradición cuenta que algunos de los experimentos fueron en esta torre. Él dejaba caer cuerpos de distinto peso y veía que cuando dos cuerpos tenían la misma forma, caían a la misma velocidad independientemente del peso. La botella llena llega al piso al mismo tiempo que la botella vacía. Y no era el peso de los objetos el que determinaba la velocidad, sino la forma. ¿Sí? Si uno tiraba un objeto aplanado y un objeto esférico, por más que pesaran lo mismo, el objeto esférico llegaba más rápido al piso. ¿Por qué? Porque el objeto aplanado recibía una resistencia mayor del aire. Es la forma la que define la velocidad de caída, porque el aire está frenando los objetos en función de su forma. Otra manera de hacer este ejercicio sería ir a un lugar donde no haya aire, hacerlo en el vacío. Es difícil conseguir una cámara de vacío para cualquiera de nosotros para hacer este experimento, pero hay una historia muy interesante que se dio en el año 1969. En el año 1969 el hombre llega por primera vez a la Luna. Y entre otras cosas que hicieron los astronautas cuando llegaron a la Luna fue repetir este experimento. Llevaron un martillo y una pluma. Cuentan que la pluma era una pluma de halcón, porque halcón se llamaba la nave en la que ellos habían llegado a la Luna. Entonces hicieron un experimento, dijeron, si estamos acá, entre otras cosas, es gracias a Galileo Galilei. Yo un poco antes puse una frase de Newton que decía, si he llegado a donde estoy fue porque estoy parado en los hombros de gigantes, o si he visto lo que vi es porque estoy parado en hombros de gigantes. Quiere decir, construyo sobre lo que otros construyeron antes. Y Armstrong decía eso en el Apolo 11, si llegamos acá entre otras cosas es gracias a Galileo Galilei y a sus descubrimientos. Hicieron la experiencia, tiraron el martillo y la pluma. ¿Qué llegó primero a la superficie de la Luna? Nada, los dos objetos llegaron al mismo tiempo. Más allá de que uno pesaba mucho más que el otro, pero en la Luna, con la ausencia de un medio que ofrezca una resistencia a los objetos, los dos caen a la misma velocidad. Les voy a dejar en la página de Moodle el video de este experimento hecho en la Luna, que obviamente sabían lo que iba a pasar, pero fue muy divertido la comprobación en ese lugar. Otras cuestiones son contraintuitivas de la ciencia. Yo ahora tengo la computadora apoyada sobre mi escritorio. Este escritorio es sólido, ¿no? Lo golpeo y lo escuchan, es de madera. Y sin embargo está formado mayoritariamente por espacios vacíos. Yo no veo espacios vacíos. Yo quiero mirar a través del escritorio y solo veo el escritorio. La luz no atraviesa el escritorio. Sin embargo, pese a que es un objeto sólido, está formado por partículas, y esas partículas atómicas ocupan un espacio muy chico respecto del espacio libre que queda alrededor. Si uno piensa en un átomo, el núcleo del átomo está rodeado, con los protones y los neutrones, está rodeado por electrones, y entre el núcleo y los electrones hay un espacio que en proporción al tamaño del átomo es mayoritario. Este mueble y las paredes de mi casa y todo lo que estoy viendo como elementos sólidos en realidad están formados fundamentalmente por espacios vacíos. Difícil de creer. La luz está formada por partículas. Son partículas, son elementos físicos, no es energía, son partículas que se mueven. Una molécula simple, como el ácido desoxirribonucleico, que ocupa una
porción muy pequeña dentro de una célula, pero no dentro de una célula, dentro de cada uno de los miles de millones de células que forman mi organismo. Cada una de esas moléculas tiene toda la información necesaria para ser otro ser idéntico a mí. La información genética para formar una persona o un tigre de Bengala o un ratón o una palmera se acumula en una molécula pequeña. Los humanos y el resto de las especies, el tigre de Bengala, el ratón y la palmera, descendemos de organismos preexistentes. Es más, todos compartimos un ancestro común. Es muy difícil para el pensamiento común y para el sentido común pensar que estas afirmaciones son ciertas. Lo mismo el movimiento de la Tierra. Todo lo que alcanza mi vista ahora está quieto. Yo soy el único objeto móvil ahora dentro de esta habitación donde estoy grabando la clase. Y sin embargo todo está en movimiento. La Tierra está girando sobre su eje, pero además se está trasladando alrededor del Sol. Pero además el universo está en expansión. Y además no son movimientos sutiles. La Tierra se está moviendo a una velocidad que es mayor a la velocidad de una bala de un fusil. Pero no lo percibimos. Nuestros sentidos nos engañan. Así como nos hacen pensar que llueven sapos, nos hacen pensar que todo alrededor mío está quieto a menos que yo lo ponga en movimiento. Y todo está en movimiento. Eso lo sabemos, lo aprendemos, lo estudiamos. Y sin embargo hay gente que todavía hoy desafía ese conocimiento, ¿no? Los que llaman terraplanistas. Escucharon hablar del terraplanismo. La gente que dice, es mentira que la Tierra es esférica, la Tierra es plana. Y es mentira que gire, la Tierra está quieta. No hay evidencias de que gire. Miren alrededor de ustedes, las cosas no se mueven. ¿Cómo la Tierra va a ser esférica? Se llama planeta. El nombre te lo dice, es plana. Eso es posverdad. Pueden buscar en internet y van a ver un montón de gente, incluso actores y periodistas, gente reconocida, que está diciendo, acá hay una mentira universal, nos quieren hacer creer que la Tierra es plana y que se mueve. Pero si buscan por qué se dice que la Tierra es esférica y por qué se dice que la Tierra gira sobre su eje y se mueve alrededor del Sol y que el universo está en expansión, van a encontrar un montón de evidencia física de eso. Gente que desafió lo que le decían sus sentidos. Sus sentidos les decían, está todo quieto. Sus sentidos les decían, el Sol gira alrededor de la Tierra, sale todas las mañanas y se pone todas las tardes. Y alguien dijo, no, yo voy a ir más allá de mis sentidos. Yo voy a explorar, voy a sortear las trampas que me ponen mis sentidos, lo que me quieren hacer creer mis sentidos, y voy a buscar las causas de las cosas. Y ahí les voy a contar un experimento que hizo un señor que se llamó Jean-Léon Foucault en 1851. Él colgó en la Catedral de los Inválidos, en la cúpula de la catedral en París, un péndulo que pendía justamente de una cuerda de 67 metros de largo. Y lo hizo oscilar. En la parte inferior del péndulo había un recipiente que contenía arena y que tenía un pequeño orificio, de forma tal que la arena que iba cayendo dibujaba el movimiento del péndulo sobre el plano que estaba debajo de él. Si uno empuja un péndulo, el péndulo empieza a oscilar en un plano de oscilación. Y uno espera que el péndulo, si no recibe ninguna otra fuerza externa, se mantenga siempre en ese plano y que ese plano sea constante, que no se mueva. Lo que va a pasar es que va a ir perdiendo fuerza el péndulo y cada vez las oscilaciones van a ser menos amplias hasta que se quede quieto. Pero lo que vio Foucault es que el plano de oscilación del péndulo giraba. Giraba en sentido horario, giraba siempre en la misma dirección, no importa que él hiciera 1000 veces su experimento, siempre en la misma dirección, y además giraba siempre a la misma velocidad, 11 grados 15 minutos por hora, siempre en la misma dirección, siempre a la misma velocidad. La pregunta era, ¿por qué gira el plano de oscilación del péndulo? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos hacían pensar que el que giraba era el plano de oscilación del péndulo. El plano de oscilación del péndulo no gira. Lo que gira, ¿qué es? Es la Tierra. La Tierra estaba rotando y Foucault estaba mostrando con un péndulo, un recipiente de arena y una soga de 67 metros la rotación de la Tierra. Y estas sí son evidencias, ¿sí? Estos son hechos apoyados en evidencias. Los ríos fluyen más rápido a igual pendiente y a igual caudal. Los ríos que corren de oeste a este fluyen más rápido que los ríos que corren de este a oeste. ¿Por qué? Por la rotación de la Tierra. Porque a la velocidad de movimiento del agua se le suma la velocidad que genera el giro de la Tierra.
Esto es conocimiento basado en evidencias. Esto es lo que buscamos en la biología y en cualquier disciplina científica. No la opinión de alguien, no la sensación de alguien, sino los hechos demostrados a partir de experimentos o de observación. La ciencia, al final, es una forma de pensar. Los experimentos, las observaciones, son herramientas. Las preguntas son herramientas. Pero la ciencia es una forma de mirar el universo. Trata de ser objetiva, como decíamos. Y además, no se aferra a sus hipótesis, o no debería, porque ahora vamos a hablar de algunas desviaciones de la ciencia, pero no estoy hablando de la ciencia como el ideal. Estoy hablando de una construcción humana. Es tan humana como cualquier otra cosa y como tal tiene un montón de limitaciones y de desviaciones. Pero si hay una hipótesis que no concuerda con los hechos, ninguna hipótesis puede ser más fuerte que los hechos. Ninguna opinión, ninguna cosa que alguien haya dicho o haya escrito, sea quien sea el que lo dijo o lo escribió, es más fuerte que un experimento bien planificado y bien desarrollado. Y además tenemos que entender que ningún conocimiento científico es permanente. Puede ser que sea más o menos estable, pero siempre el conocimiento se va afinando y perfeccionando. Tenemos que entender que el conocimiento es provisional. Las evidencias modifican la forma en que entendemos los fenómenos. Piensen ahora, con la pandemia de COVID-19, cada día escuchamos que los especialistas nos dicen algo distinto. Y muchas veces es contradictorio respecto de lo que nos habían dicho 24 o 48 horas antes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la ciencia dice cualquier cosa? ¿Que no es capaz de sostener lo que afirma? No, es que la ciencia pone en tela de juicio sus propios descubrimientos. Y que a medida que se acumula más evidencia, las hipótesis, las teorías, las explicaciones van cambiando, se van consolidando, pero también se van poniendo, se van descartando. La ciencia es objetiva, pero no deja de estar teñida por un montón de otros componentes de la sociedad, cuestiones políticas, sociales, económicas, que muchas veces hacen que los descubrimientos en realidad no reflejen hechos, sino que reflejen prejuicios, por ejemplo. Había una disciplina hasta el siglo XIX que se llamaba craneología. Se entendía que el órgano del pensamiento era el cerebro y que el tamaño y la forma del cerebro definían qué tan inteligentes éramos, y que además el tamaño y la forma del cerebro determinaban el tamaño y la forma del cráneo, o viceversa. Según el tamaño de mi cráneo, yo era más o menos inteligente. Según la forma de mi cráneo, yo era más o menos inteligente. Y entonces eso servía para poder saber qué tan inteligente era una persona, pero además servía, desde la visión de esta disciplina, que por supuesto fue descartada por la propia ciencia, para apoyar otras ideas de la sociedad. Estas imágenes y esa afirmación de arriba salen de un trabajo de un antropólogo que se llamó Hermann Schaffhausen, que lo publicó en una revista científica, no era en un noticiero, era una revista científica en el año 1868, y él decía: el cráneo masculino es más avanzado que el femenino, del mismo modo que los cráneos europeos son más avanzados que los de otras razas. Más avanzado. Que diga más grande, puede ser. En promedio, una raza puede tener el cráneo más grande que otra. Más avanzado tiene un juicio de valor. Acá hay un juicio de valor. Eso no es ciencia. En todo caso, es una opinión política. Y además es una opinión política sexista y racista. Esto no es ciencia, pese a que esté escrito en una revista científica. Este señor, de nuevo, Richard Dawkins, el biólogo que les conté, nacido en Nairobi, Reino Unido en ese momento, en 1941, Richard Dawkins cuenta una anécdota que tiene que ver con la provisionalidad del conocimiento científico, y dice que cuando él estaba en Oxford, había un profesor del departamento de zoología que era una personalidad de la ciencia, una persona muy reconocida, que entre otras cosas afirmaba la inexistencia del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es parte de las estructuras intracelulares de síntesis y empaquetamiento de biomoléculas, que vamos a ver en detalle dentro de 2 semanas. Él decía: en realidad eso que ustedes ven al microscopio es un artefacto de la técnica, o sea, aparece por cómo están procesando las muestras, pero no existe. Y dice Richard Dawkins que una vez llegó un biólogo norteamericano a la Universidad de Oxford a dar una conferencia, y que en esa conferencia demostró con pruebas
muy fuertes que el aparato de Golgi sí existía. Y cuenta que este profesor, que había estado manteniendo lo contrario durante mucho tiempo, y estaba en la audiencia, se paró, cruzó la sala, le dio la mano y le dijo: muchas gracias por hacerme notar que estuve equivocado 15 años. Lo malo no es estar equivocado, lo malo es no darse cuenta. Y la ciencia tiene que reconocer, porque si no, no es ciencia, que puede estar equivocada. La ciencia tiene que reconocer que su conocimiento es provisional. Si la ciencia cree que ya descubrió todo, entonces no es ciencia y le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Pero en el ideal, quizá esta imagen de este científico sea ideal en ese sentido, vale más la evidencia que cualquier teoría, por bonita que sea o por importantes que sean las personas que la sostienen. Y hay un ejemplo clásico de eso. Este señor que está acá, ustedes probablemente lo conocen, es Aristóteles. Aristóteles también, uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Si lo viera un craniólogo diría: y mirá la cabeza que tenía, una cabeza bastante grande. Aristóteles se considera el padre de la lógica y de la biología. Vivió entre el 384 a.C. y el 322 a.C. Escribió sobre todo lo que a ustedes se les ocurra. Los principios de la lógica los planteó Aristóteles, pero además clasificó a los animales, indicó que él creía que los animales se originaban del mar, lo cual está bastante cerca de la realidad, y numerosísimas contribuciones al conocimiento de la humanidad. Pero hay una anécdota que se cuenta que dice que en algún escrito Aristóteles dijo que las moscas tenían 4 patas. Las moscas y el resto de los insectos en su fase adulta tienen 6 patas, 3 pares de patas. Se le habrá pasado esa observación a Aristóteles y puso las moscas con sus 4 patas en algún lugar. Y cuentan que en la época de Aristóteles algunos hombres sabios discutían seriamente si la mosca tenía 6 o 4 patas. ¿En vez de qué? En vez de agarrar una mosca y contarle las patas. Sí, era como mi discusión de si llovían o no llovían sapos, en vez de mirar si estaban cayendo sapos arriba de la camioneta. No hay nada más fuerte que un experimento. Y alguien respecto de esta historia retoma esta idea, pensando, esa idea iba en contra de la noción del propio Aristóteles, ¿no? Que él decía: el conocimiento que estamos construyendo es un conocimiento basado en las preguntas, no en las certezas. Él decía: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El que está completamente seguro, en general lo que está demostrando es su inseguridad o su falta de conocimiento. Giordano Bruno, que fue un astrónomo, filósofo, religioso, poeta, de quien vamos a hablar un poquito más adelante en la próxima diapositiva, decía: si Aristóteles, con lo importante que era Aristóteles, si Aristóteles sostuvo en una de sus obras que la mosca tiene 4 patas y yo veo posarse una mosca sobre este papel en el que escribo, le cuento las patas y encuentro que tiene 6, esa experiencia tan tangible, no dictada por el prestigio del sabio griego, me parece más fiable, me parece más confiable. Por lo tanto, estoy dispuesto a sostener firmemente que la mosca tiene 6 patas, independientemente de lo que haya dicho Aristóteles. La ciencia es esto, es contar, es medir, es sumar, es comprender a partir de lo que vemos, de lo que medimos. Siempre cuidándonos de las trampas de nuestros sentidos, siempre cuidándonos de los espejismos que se generan a partir de nuestra capacidad de interpretar la realidad que nos rodea. Giordano Bruno nació en Nápoles en 1549 y murió en Roma en 1600 de muerte trágica. Giordano Bruno fue juzgado por la Inquisición por algunas de sus afirmaciones. Entre otras cosas, dijo que el Sol era una estrella más. No solo la Tierra no era el centro del universo, el Sol tampoco era el centro del universo. Había muchísimos soles y seguramente había muchísimos planetas girando alrededor de esos muchísimos soles en todo el universo. Y seguramente, dijo Giordano Bruno, en esos planetas había formas de vida y seguramente muchas de ellas eran inteligentes. Les estoy hablando del siglo XVI. Él decía eso en el siglo XVI. Y él era religioso. Y él decía: seguramente también tengan sus religiones. Y seguramente, como él creía en Dios, Dios haya mandado a nacer a su hijo a cada uno de estos planetas. Así que habrá un Cristo en cada planeta. Esto ya era bastante mucho
para la Iglesia Católica. Además era la época de la Inquisición. Pero lo peor de todo, la gota que colmó el vaso, fue que Giordano Bruno dijo, seguramente también haya iglesia y papa en cada uno de esos planetas. Eso fue demasiado. El papa no toleraba la competencia, quería tener el monopolio de ser papa. Lo condenaron a Giordano Bruno a muerte. Normalmente lo que se hacía en ese momento era matar a la gente y quemarla en la hoguera, salvo a las brujas, por las que tenían algún odio especial, y lo pusieron en la categoría de las brujas a Giordano Bruno y lo quemaron vivo. Cuentan que cuando leyeron la condena, porque todo esto quedaba registrado, la Inquisición, que creía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, escribía lo que decía cada una de las personas. Y Giordano Bruno dijo, tiemblan más ustedes cuando anuncian esta sentencia que yo al recibirla. Él seguro tenía mucho miedo, pero el tribunal tenía muchísimo miedo. Miedo de que Giordano Bruno tuviera razón. Porque además no hablaba por lo que creía, hablaba por lo que medía, por lo que veía y por lo que entendía. Por eso Giordano Bruno es considerado casi un superhéroe de la ciencia. Alguien que mantuvo sus principios hasta el final y que intentó explicar las cosas de la manera más clara que pudo. Otro que le fue más o menos parecido, pero no tan mal, fue a Galileo Galilei, de quien ya hablamos hace un rato. Galileo, que nació en Pisa en el siglo XVI y murió en 1642 en Florencia, era un artesano, era un científico pero era un artesano y era capaz de construir los mejores telescopios y cada vez hacía telescopios con cristales mejor pulidos y hacía telescopios que tenían un alcance mayor y cada nuevo telescopio era un nuevo descubrimiento y así él postuló el principio del heliocentrismo, o sea, la Tierra girando alrededor del Sol, descubrió las manchas solares, descubrió los 4 satélites de Júpiter que le trajeron muchísimos problemas. Lo llamó los astros mediceos por los Medici, que eran una familia de nobles que financiaban sus investigaciones. Resulta que cuando Galileo descubre los astros mediceos, los 4 satélites de Júpiter que se llaman Io, Europa, Ganímedes y Calisto, ve además que giran. Él ve que son satélites, que son equivalentes a la Luna respecto de la Tierra. Giran alrededor de Júpiter. Y él publica todos sus descubrimientos, los escribe, porque de hecho, esa es una de las componentes de la ciencia. La ciencia se comunica. La ciencia no es para el científico, la ciencia es para la humanidad, para la sociedad. Él lo publica. Y eso entra en contradicción muy fuerte con la Iglesia, porque en esa época la astrología y la Iglesia estaban muy cerca. Y la lectura de los astros era la interpretación. La lectura de los astros y la interpretación de los textos sagrados iban muy juntas. Y los astros se leían en función de su movimiento. Y todos los horóscopos estaban hechos según la posición de los astros. Y ahora venía Galileo a decir que había 4 astros más que se movían en el universo. Y entonces Martin Horkey, que fue el fiscal de ese juicio, porque se lo juzgaba a Galileo, él se defendía y se lo juzgaba, Horkey dijo, los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo lo que se mueve en el cielo. Todo. No se puede descubrir nada nuevo. Es todo. Por lo tanto, los astros mediceos no sirven para nada. Porque si no sirvieron para predecir el futuro a través de los horóscopos, ¿para qué sirven? Y Dios no crea cosas inútiles. En consecuencia, estos astros no pueden existir. Horkey rechaza la idea de la existencia de los 4 satélites de Júpiter simplemente porque los horóscopos que se habían escrito en el pasado no los habían tenido en cuenta. Y si no lo tenían en cuenta y los horóscopos eran algo infalible, quería decir que no existían. Vean la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Galileo afirmando que algo existe porque lo ve repetidas veces, lo mide, lo modela, sabe cuál es la velocidad con que se mueven esos cuerpos, cuánto tiempo tardan en dar vueltas alrededor del planeta Júpiter, etc. Y Horkey diciendo, no existen, ¿por qué no? A Galileo lo condenan a muerte también, pero le dan la posibilidad de retractarse. Y Galileo se tiene que retractar leyendo un texto en el que dice, he sido proclamado por el Santo Oficio como fuertemente sospechoso de herejía, o sea, de haber sostenido y creído que el Sol se halla en el centro de la Tierra inmóvil y que la Tierra no es el centro y se mueve. Por tanto, deseoso de apartar de la mente de vuestras eminencias y la de todo fiel cristiano esa sospecha vehemente justamente concebida contra mí, con todo mi corazón y fe sincera, abjuro, maldigo y detesto los predichos errores y herejías,
y en general todo otro error, herejía y secta contrarios de modo alguno a la Santa Iglesia. Y juro que en adelante no diré ni aseguraré verbalmente o por escrito la dicha falsa doctrina. Lo obligaron a decir que todo lo que había dicho era mentira. Y él lo que decía era lo que veía. Lo obligaron a decir que no había visto lo que había visto. Y cuenta la tradición que cuando Galileo se retiraba de la sala, había sido juzgado, dijo en voz baja una frase breve, que es Eppur si muove. Eppur si muove. Eppur si mueve quiere decir y sin embargo se mueve. Pueden decir lo que quieran, me pueden obligar a decir lo que quieran, pero la Tierra se mueve. La Tierra gira alrededor del Sol. Un día lo van a saber, porque eso es un hecho, no es mi opinión. No está escrito, no lo digo porque está escrito en algún lado, porque alguien lo soñó, o porque alguien se le apareció en el medio de la noche y se lo dijo. Está medido, está comprobado. La Tierra se mueve. Esta frase Eppur si mueve es como un símbolo de la persistencia, del esfuerzo, de la razón por sobre los fanatismos, de la perseverancia en la búsqueda de la verdad pese a estas presiones externas. Eso es el alma de la ciencia. Ahora la ciencia, como decíamos, también tiene en la actualidad sus propias amenazas. Y una de las amenazas es la amenaza de las fuerzas externas que la orientan en una o en otra dirección. Ejemplo, discusiones científicas respecto del cambio climático global. 90% de los científicos afirman que el clima está cambiando como consecuencia de las emisiones de dióxido de carbono. Menos del 10% de los científicos dicen que en realidad no es la emisión de dióxido de carbono la que cambia el clima. Las opiniones de este segundo grupo están lejos de ser completamente inocentes. Si uno ve quiénes financian esos grupos de investigación. La ciencia no es completamente objetiva ni siquiera hoy, pero además hay todo un mercado de la ciencia. De a poco la ciencia se ha convertido en una disciplina que depende de tecnologías altamente sofisticadas, lo cual no es un problema en sí mismo, porque hay disciplinas científicas que sí o sí requieren ciertas tecnologías, ¿no? La astronomía necesita telescopios particulares, los que trabajan con partículas subatómicas necesitan aceleradores de partículas. El problema es cuando crece la sofisticación de la tecnología y se abandona el pensamiento autónomo. Se usan herramientas complejas para formar mentes simples. Y cuando se comete el error de creer que la calidad de la ciencia depende de la complejidad de las herramientas que se usan para ejercerla. Se puede hacer buena ciencia con herramientas simples y se puede hacer mala ciencia con herramientas complejas. Y lo inverso también. Se puede hacer mala ciencia con malas herramientas o herramientas simples y se puede hacer buena ciencia con buenas herramientas. Pero lo que define la calidad de la ciencia no es el soporte tecnológico, aunque sí es un componente importante para muchas disciplinas. Pero hay grandes descubrimientos que se han hecho con recursos muy modestos. Y hay una historia que ahí debajo les dejo el link por si alguien quiere ver el video completo con las explicaciones de esta historia en más detalle, que ocurre en el año 240 a.C. Un físico llamado Eratóstenes supo que un día en el año, solo un día en el año, a una hora determinada, al mediodía, las cosas no daban sombra en una ciudad de Egipto que se llama Ciene. Eso pasaba en varias ciudades, pero él lo supo de Ciene. Ahora, donde él vivía, en Alejandría, eso no pasaba nunca. ¿Por qué no daba sombra un objeto en Ciene en ese momento, a esa hora y ese día del año? Porque el sol estaba perfectamente perpendicular al plano de la Tierra, y entonces, a la tangente de la circunferencia, y entonces en ese momento un objeto vertical no daba sombra. Y entonces se le ocurrió aprovechar ese fenómeno. Primero, claramente Eratóstenes se dio cuenta de que eso quería decir que la Tierra no era plana y era esférica. Pero después aprovechó esa situación y dijo, voy a poner dos palitos de la misma longitud, clavados de manera perfectamente perpendicular, uno en Alejandría y uno en Ciene, y voy a medir la longitud de la sombra del palito en Alejandría en el momento en que el palito que está en Ciene no produce sombra. Además voy a necesitar saber cuál es la distancia entre Alejandría y Ciene. En ese momento las distancias no se calculaban con un GPS o a partir de Google Earth. Se medían caminando. Había que recorrer las distancias para medirlas. Y eso hicieron
no lo habrá hecho Eratóstenes, lo habrá hecho algún ayudante, midieron esa distancia, conociendo la distancia y conociendo estos datos del largo de la sombra en Alejandría, por un cálculo trigonométrico, calculó el diámetro de la Tierra. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera, que tenía 40.000 kilómetros de circunferencia, pasados a unidades actuales, en esa época lo medían en estadios, por ejemplo, ¿no? Y que por lo tanto tenía unos 12.000 kilómetros de diámetro. Hoy las mediciones hechas con los aparatos más sofisticados dan 40.067 kilómetros para el perímetro de la Tierra en el Ecuador. Quiere decir que Eratóstenes se equivocó por 67 kilómetros. Tiene un error prácticamente despreciable, bajísimo. ¿Cómo midió la Tierra? Con 2 palitos y un ayudante que recorrió la distancia entre Siene y Alejandría. Se pueden responder grandes preguntas con herramientas modestas. Lo que no se puede conseguir con herramientas simples o complejas son buenas preguntas. La pregunta es el punto de partida de la ciencia. Y quizá lo más importante en la formación de un científico es aprender a hacer preguntas, pero no cualquier pregunta. Preguntas relevantes en función del conocimiento disponible. Hay que saber lo que se sabe para descubrir lo que se ignora. Y hacer buenas preguntas y enfocarlas hacia eso. En el entrenamiento en esta materia, en el cursado de esta materia, uno de los objetivos principales es estimular el pensamiento crítico. Que ustedes asistan a una clase, o lean un capítulo del libro, o miren un documental de manera completamente crítica. Ninguno de ustedes empieza a aprender de cero. Tienen conocimientos previos y van a ir acumulando información. El tema es cómo encaja cada pieza nueva de información en lo que ya sé. De la misma manera, cómo encaja cada observación de un científico en la naturaleza en lo que ya sabía. Cuando hay un conflicto, cuando algo no encaja, hay una oportunidad. Una oportunidad de revisar lo que yo sé. Eso es fundamental. Esa es la forma en que nosotros deberíamos estar enseñando y aprendiendo. Dicen que Einstein dijo que no tenía ningún talento en especial. Falsa modestia, me parece, porque se ve que era una persona particularmente inteligente. Pero él decía, solo soy apasionadamente curioso. Si hubiera sido igual de inteligente pero no curioso, hoy no sabríamos quién fue Albert Einstein porque hubiera pasado desapercibido para la humanidad. La curiosidad es el motor de la ciencia. Por supuesto que la inteligencia le ayudó a hacer descubrimientos increíbles, pero el motor fue la curiosidad. Y la ciencia empieza entonces con una pregunta. Pregunta que está contextualizada en el conocimiento disponible. No está en el vacío. La pregunta se da cuando yo veo algo que me llama la atención, algún patrón, o cuando busco voluntariamente alguna explicación. Pero eso tiene que ver con lo que se sabe hasta ese momento. Esa pregunta desencadena una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible respuesta para esa pregunta. Es una afirmación que resuelve mi pregunta. Y esa hipótesis permite construir predicciones. Las predicciones son las consecuencias esperadas en caso que la hipótesis sea cierta. Si la hipótesis es cierta, entonces, si están lloviendo sapos, entonces efectivamente vamos a encontrar sapos en la caja de la camioneta. En lo que yo espero que pase si la hipótesis es cierta. Y entonces las predicciones me sirven para poner a prueba mi hipótesis. Si las predicciones apoyan mi hipótesis, estoy más confiado en que esa sea una respuesta apropiada para la pregunta que me había planteado. Ahora un par de ejemplos. El primero tiene que ver con nuestra fauna actual. Ahí hay 3 ñandúes. Es el ave más grande de nuestra región, por supuesto, un ave como ustedes saben que no es voladora. Y es un ave que se alimenta de semillas, de pequeños invertebrados, que recoge del suelo con el pico. Esta es una especie que está expuesta al riesgo de ser cazada por predadores como el puma. Entonces no puede darse el lujo de estar todo el tiempo comiendo, porque también tiene que estar atenta para ver si se acerca un predador. Para estar atenta y vigilante tiene que tener el cuello estirado, tiene que estar erguida, la cabeza arriba y mirar en distintas direcciones para ver si se acerca algún predador. Para comer tiene que inclinarse hacia abajo y picotear el suelo. No puede estar vigilando y comiendo al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos un compromiso entre 2 actividades esenciales. Si no vigila, se la come el puma. Si no come, se muere de hambre. Así que tiene que haber un balance entre esas 2 cosas. Otra cuestión relacionada con la biología del ñandú es que es una especie gregaria. Quiere decir que vive en grupos. Entonces uno podría pensar qué ventajas trae la vida en grupo. ¿Por qué es bueno para este animal moverse en grupo?
Podríamos pensar, por ejemplo, que cuando un animal de este tipo está en grupo, el tiempo de vigilancia se puede repartir entre los distintos integrantes del grupo. Quiero decir, si un ñandú está solo, o come o vigila. Pero ya si son dos, puede ser que uno coma mientras el otro vigila, y al revés, que se vayan alternando. Y si son 5, podría ser que cada uno destinara el 20% del tiempo, si fuera una sociedad muy igualitaria de ñandúes, para la vigilancia, y entonces podrían destinar más tiempo a la alimentación. Y en todo caso, cualquiera de ellos que vea una amenaza, inmediatamente cambia su comportamiento, todos se dan cuenta que hay una amenaza y se escapan. Así que podríamos proponer como hipótesis que en las aves gregarias los grupos mayores permiten una reducción del tiempo invertido por cada individuo para la vigilancia. ¿Sí? Si el grupo es grande, cada uno vigila menos que los demás. Podemos plantear predicciones, por ejemplo, el tamaño del grupo y la proporción del tiempo de cada individuo o que cada individuo destina a la vigilancia son inversamente proporcionales. Cuanto más grande es el grupo, menos tiempo destina cada ñandú a vigilar. También podríamos pensar que cuando los grupos son grandes, el estado nutricional de los individuos es mejor que el estado nutricional de los animales solitarios, porque los solitarios no pueden estar comiendo todo el tiempo. Es más, tienen que pasar una buena parte del tiempo vigilando, porque nadie vigila por ellos. Podemos medir eso en el campo, estudiamos grupos de ñandúes de distinto tamaño, ponemos a prueba nuestras predicciones y vemos si nuestra hipótesis es una explicación posible o no para la pregunta que teníamos. Otro ejemplo es de otro lugar, de Europa. Es un trabajo hecho por Nico Tinbergen, un investigador también especialista en comportamiento animal, como Konrad Lorenz, que se dedicó a estudiar esta avispa, que es Phyllanthus triangulum. Es la avispa lobo o la avispa cazadora de abejas de Europa. Es una especie que, como se ve en la fotografía de abajo a la izquierda, es capaz de cazar abejas melíferas, ¿no? La abeja común, la que produce la miel. Lo interesante es que estas avispas son herbívoras, se alimentan de polen y de néctar, y cuando son adultas. Entonces, ¿por qué cazan abejas? Bueno, las únicas que cazan abejas son las hembras, cuando están grávidas, cuando fueron fecundadas. En realidad lo que hacen es, como muestra la foto de arriba a la izquierda, es cavar una galería subterránea, un pequeño túnel en la arena, y empezar a cazar abejas, que van poniendo en ese túnel. Ponen 4 o 5 abejas, después ponen un huevo. Las abejas no están muertas, están paralizadas por el veneno de la avispa. En ese huevo, ese es un huevo de la avispa, cuando eclosiona, la larva se alimenta de las abejas que quedaron en ese hueco y fueron llevadas por su madre. Tinbergen observaba el fenómeno de las avispas en una playa. Había muchísimas avispas, cada una tenía su cueva, y él se preguntaba cómo hace una avispa para volver a su cueva. Cava la cueva, busca una abeja, la deja en la cueva, vuelve a buscar otra abeja, la deja en la cueva, y siempre vuelve a la misma cueva. Dice, ¿cómo reconoce que esa es su cueva y no otra? Uno puede proponer varias hipótesis para explicar eso. Una podría ser que la avispa tiene señales químicas, deja su olor, ¿sí? Una sustancia determinada que ella es capaz de reconocer por sobre las sustancias que emiten sus congéneres. Otra podría ser que usa claves visuales, o sea, la avispa ve lo que hay alrededor de su cueva y entonces reconoce la cueva en función del paisaje que la rodea, ¿sí? De los elementos que hay alrededor de la cueva. O podría ser que reconociera la cueva por sus propias características. Reconoce su nido. A nosotros nos parecen todos los nidos iguales, como nos parecen todas las avispas iguales, pero ella es capaz de reconocerla. Tinbergen observó el comportamiento de las avispas y vio que cuando salían de la cueva hacían un vuelo de reconocimiento, daban un par de vueltas alrededor de la cueva y se iban a buscar una abeja. Eso lo llevó a pensar que probablemente lo que estaban haciendo era registrando el paisaje, las características inmediatas a la cueva. Y entonces por eso ideó un experimento. Tomó unos conos de pinos, unas piñas, y las puso alrededor del nido. Cuando la avispa entró al nido, él colocó esas piñas alrededor. La avispa salió del nido, dio una vuelta de reconocimiento, se fue y volvió al nido exitosamente y lo encontró de nuevo. Pero lo que él hizo después fue correr, cuando la avispa volvió a irse, corrió las piñas a un costado, manteniendo el mismo patrón, un círculo que había hecho de piñas, más o menos del mismo diámetro, pero corrido unos centímetros respecto del nido, y lo que observó es que la avispa volvió y empezó a buscar su nido en el centro de esos conos, no en el lugar donde efectivamente estaba. Y eso le sirvió para apoyar su hipótesis. La avispa reconoce el nido, no por el nido en sí mismo, no por señales químicas,
sino porque es capaz de reconocer las señales visuales que lo rodean. Es más, después hizo un experimento poniendo, en vez de piñas, piedras. O sea, ponía un círculo de piñas, la avispa veía las piñas, se iba, él reemplazaba las piñas por piedras, formando un círculo, y la avispa volvía a encontrar el nido. No importaba si eran piñas o piedras, importaba la disposición de los elementos. Si en cambio cambiaba la forma, la avispa salía del nido que estaba rodeado por un círculo de piñas. Hacía un vuelo de reconocimiento, se iba. Él dejaba las piñas, pero ahora formaban un triángulo. Bueno, la avispa no encontraba el nido. Entonces él detectó que las avispas eran capaces de reconocer y recordar. Estamos hablando de un invertebrado que ni siquiera tiene cerebro. Tiene unos ganglios nerviosos, unos engrosamientos de los cordones nerviosos en la región cefálica. Eso alcanza para que observe, recuerde, reconstruya esa imagen cuando vuelve a encontrar el nido. Reconoce el patrón de los elementos que rodean a su nido. Fíjense este experimento. Seguro no hubo involucrado ningún equipamiento complejo. Tinbergen habrá usado una libreta, un puñado de piedras y un puñado de piñas. Con eso puso a prueba una hipótesis, planteó una pregunta, puso a prueba una hipótesis y construyó conocimiento que trasciende el caso específico de esta abeja y que sirve para pensar en los sistemas de registro y almacenamiento de información por parte de estos invertebrados, como pasa normalmente, para plantear nuevas preguntas, para buscar generalizaciones. ¿Qué tan común es esto en este grupo de animales y en general en los insectos? Para terminar, quería que pensáramos en la siguiente pregunta. ¿La ciencia es algo para quienes hacemos ciencia? ¿La ciencia es algo para los científicos? Claro, los resultados de la ciencia los recibe toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en forma de medicinas, tecnología general, sistemas de comunicaciones, pero hacer ciencia ¿es solo para los científicos? La ciencia es demasiado importante para que quede solamente en el ámbito de los científicos. Mirar el mundo con un criterio objetivo, buscando la explicación de los fenómenos, poniendo en duda lo que nos dicen y lo que nos comunican, y tratando de averiguar cuál es la evidencia detrás de eso, es un valor para toda la sociedad. El entrenamiento científico no tiene que ser para los científicos, tiene que ser para toda la sociedad, porque lo que promueve es que existan ciudadanos críticos, que no crean las cosas porque alguien las dice, sino que se pregunten cómo puede ser que eso sea como lo están comunicando y como lo están diciendo. Como dije hace un par de diapositivas, uno de los objetivos principales de esta materia es estimular en todos ustedes la visión crítica de toda la información, que se paren frente a lo que están escuchando de manera crítica, que se hagan preguntas. Si ustedes se hacen preguntas, van a haber dado un paso muy importante en su formación como científicos, tanto o más importante que toda la información que nosotros podamos transmitirles en esta materia. Para terminar, les comento que voy a subir al aula de Moodle varios libros en la biblioteca virtual, entre ellos dos autores que nombré ahora, de Lorenz, un libro del 49 que se llama Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, y uno de Carl Sagan de 1995, El mundo y sus demonios. Dos libros muy lindos de leer, son libros de divulgación científica. Y el último, de alguien que no nombré, que se llamó Stephen Good, un paleontólogo norteamericano que murió muy joven, muy bueno, muy prolífico, autor de una variante de la teoría de la evolución, que es una variante que se conoce como teoría de los equilibrios puntuados. Y este libro se llama La falsa medida del hombre, y habla justamente de esto, de ciencia y de sociedad, de cómo los humanos usamos la ciencia y cómo las cosas a veces se hacen bien y a veces se hacen mal. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que haya sido clara. Vamos a tener clases de consulta para soportar estas clases, para darle más apoyo. Y la próxima clase va a estar a cargo de la profesora Anelén de Villalobos, que va a comenzar con el tema de las bases químicas de la biología.